Amados hermanos, muy buenos días. Ya hemos tenido la posibilidad de adorar a Dios por medio de la música. Quiero invitarles que esta mañana oremos y le demos gracias al Señor y pongamos en sus manos la exposición de su palabra. Amado Padre Celestial, hoy nos colocamos en tus manos, Señor. Primeramente dándote gracias por la vida y por la manera como tú has pastoreado, Señor, de una manera fiel, de una manera cuidadosa, de una manera tan sobrenatural la vida de cada uno de nosotros, Señor, y de nuestras familias. La manera como tú sigues conduciendo a tu iglesia, Señor, aún en medio de aislamiento, aún en medio de cuarentena, aún en medio de todas las dificultades propias de la vida, Señor, es el motivo más grande por el que hoy queremos darte gracias, Señor. Damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos permites apartar para meditar en tu palabra. Y delante de ti, Señor, colocamos nuestra vida, implorándote, Señor, como lo hemos hecho cada domingo, que nuestro corazón y nuestra vida sean tierra fértil para que tu palabra germine y crezca y te dé el fruto que tú anhelas recibir de cada uno de nosotros. Bendecimos y alabamos tu nombre. Amén y amén. El mensaje que quiero compartir con ustedes el día de hoy lo he titulado Pasemos al reposo de Jesús. Pasemos al reposo de Jesús. Y esto como una manera de terminar una serie de reflexiones que hemos venido haciendo durante los 3 días en que hemos celebrado la Semana Santa. Reflexiones que han llevado un título general que ha sido Pasemos al otro lado. Este pasemos al otro lado no es otra cosa que un llamado para todos nosotros, para usted y para mí, a volver nuestra mirada y nuestro corazón a Cristo. Es un llamado para que entendamos también lo que Dios ha estado haciendo en nuestra vida a partir de toda esta crisis de índole sanitaria que todo el mundo ha estado viviendo. Una crisis que nos ha llevado a estar dentro de la casa. Pero ojo, necesitamos definir el reposo de Dios como algo mucho más grande que solamente estar dentro de la casa. Porque muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo que estando en la casa incluso se llega a experimentar más afán, más ansiedad del que antes teníamos cuando estábamos afuera. Para muchas personas incluso ha significado que el trabajo ha crecido de una manera exponencial. Luego el trabajo en casa, el aislamiento en casa, supone para nosotros una tarea de orden de fe y es definir el reposo como algo mucho más grande, algo mucho más trascendental que simplemente estar dentro de nuestra casa. El día de hoy quiero invitar a cada uno de ustedes que nos está viendo desde su casa que al pasar al reposo de Jesús, usted y yo podamos reflexionar en una verdad gigantesca, en una verdad eterna que encontramos en esta porción de la palabra del Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 16 al 30, encontramos una verdad de proporciones eternas. El trabajo de Dios es nuestro reposo. Es decir, el incansable trabajo de Dios es el que nos proporciona a usted y a mí el reposo que tanto necesitamos en este día. Quiero invitarle por favor que abra su Biblia conmigo en el pasaje que mencioné hace un instante. Juan capítulo 5 versículos 16 al 30. Y por favor ábralo ahí en su Biblia y leámoslo juntos. Voy a darle un momentico para que usted pueda ubicarse ahí en su Biblia de nuevo. Juan capítulo 5 versículos 16 al 30. Dice la palabra de Dios. Entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de reposo. Pero Jesús respondió: mi Padre siempre trabaja y yo también. Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Entonces Jesús explicó: les digo la verdad. El Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho,
el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a este hombre. Ustedes quedarán realmente asombrados. Pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo la autoridad absoluta para juzgar, a fin de que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida, y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan tanto. Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzga según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Este texto tiene en su estructura, para que nosotros podamos comprenderlo de una manera más puntual, más gráfica, como la forma de un abanico. El abanico, digamos que grosso modo, tiene tres partes principales. Un ojo, que es el eje sobre el cual están ubicadas las varillas. El ojo, nuestro primer elemento, las varillas, nuestro segundo elemento, y la tela, que es el elemento con el que usted y yo nos damos aire, nos damos viento, ¿verdad? Ahora, les decía que este texto tiene forma de abanico. ¿En qué sentido? Los versículos 16 al 18 funcionan como el ojo, es decir, el eje sobre el cual se van a desplegar cuatro varillas que a su vez son la manera como Jesús explica para nosotros el mensaje contenido en una verdad gloriosa, eterna, que aparece en los versículos 16 al 18. Habiendo dicho eso, quiero invitarles entonces que contemplemos este abanico de la palabra de Dios. Los versículos 16 al 18 dicen de la siguiente manera: los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. Pero Jesús respondió: mi Padre siempre trabaja y yo también. Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Estos versos funcionan, les decía, como el ojo del abanico, de tal manera que contienen la verdad gloriosa que el texto está comunicándonos. ¿Y cuál es esa verdad? El reposo de Dios, el reposo al que Dios nos está invitando, el reposo al que el día de hoy les invito a ustedes a pasar por medio de la palabra de Dios. Pasemos al reposo de Jesús. Tiene como fundamento el incansable, el incesante trabajo de Dios. Los judíos, por un lado, están aterrados que Jesús haya sanado a un hombre en el día de reposo, y ellos entonces se rasgan las vestiduras por esto, frente a lo cual Jesús les responde: mi Padre siempre trabaja y yo también. Una generación que está magnificando al punto de convertir el reposo en un Dios, pero ahora Jesús les dice: el Dios verdadero, el Dios de la Escritura, siempre trabaja, y en virtud de que Él trabaja, ustedes pueden reposar. Esa es la verdad contenida en estos versículos. Es una verdad que, lejos de producir en el corazón de los líderes religiosos paz, tranquilidad, sosiego, lo que provoca es ira, provoca indignación, al punto que quieren matar a Jesús, porque no logran asimilar
que Jesús no solamente está violando, digamos, quebrantando la ley del día de reposo al sanar a este hombre, sino que también dice que Dios es su Padre, el suyo propio, haciéndose de esta manera igual a Dios. Por lo cual, los versículos siguientes es la explicación que Jesús da de esta afirmación gloriosa que ha terminado de mencionar en el verso 17. Mi Padre trabaja, siempre trabaja, y yo también. De esa manera, vamos a entrar entonces en la primera varilla que sale de este ojo, de este abanico. Y esa primera varilla hemos de llamarla vivificar. ¿De qué manera Dios nos prodiga, de qué manera Dios nos brinda reposo? A través de la acción vivificadora de Cristo Jesús. Versículos 19 al 21 hablan precisamente del poder que Dios le ha dado a Jesús de producir vida en el ser humano. La acción vivificadora de Dios en ese sentido es ejecutada en pleno por la Trinidad. Es decir, el Padre Celestial llama a la vida, Cristo vivifica, pero Cristo vivifica a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Y note, el Padre llama, Cristo vivifica y el Espíritu vivificador. El poder vivificador está en la persona del Espíritu Santo de Dios. Además, el texto también señala que el acto de vivificar es una acción soberana en la que no existe la más remota participación del ser humano. Es decir, usted y yo no tenemos ninguna participación en la acción de vivificar a nadie. Es decir, ninguna persona que llegue a ser vivificada por Dios, podemos nosotros decir que hemos participado de esa acción vivificadora. Dios lo vivificó él solito. Solo Dios vivifica, solo Dios infunde aliento de vida. No un hombre, no una institución, solo Dios vivifica. Ahora bien, el acto vivificador se da en el contexto de una comunión íntima. Es decir, para poder ser vivificado, tengo que entrar en comunión y conocer a la persona que me está vivificando. Es por eso que también el Evangelio de Juan, en 17 versículos del 1 al 3, dice lo siguiente. Después de decir todas estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé gloria a ti. Pues le has dado al Hijo la autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste en la tierra. Entonces note, entramos en el reposo del Señor al ser vivificados por Dios. ¿Y esto qué es? Fuimos llamados por el Padre, vivificados por Cristo a través de la obra del Espíritu Santo de Dios. Y en esto ningún ser humano tiene participación. Nadie provoca que otro sea vivificado. El único es Dios. Ahora, este acto vivificador se da en el contexto de conocer a Dios. Los versículos que hemos leído recientemente, Juan 17 del 1 al 3, señalan que la manera puntual de llegar a tener vida eterna es a través de conocer a Dios. Y conocemos a Dios por medio de la Escritura y a Jesucristo, a quien Dios envió para infundirnos vida a todos nosotros. La segunda varilla que se desprende de este ojo que Jesús ha colocado allí en el verso 17 de Juan 5, donde dice, mi Padre siempre trabaja y yo también. La segunda varilla la vamos a llamar juzgar. La primera es vivificar, la segunda es juzgar. Y esto aparece en los versículos 22 al 23 de Juan 5. El Padre Celestial, en su plena soberanía, ha puesto en Cristo todo el poder judicial de la Trinidad. Es decir, el juez supremo de todo el universo, el juez supremo de toda la creación, es Jesucristo, nuestro Señor. ¿Y quién le otorgó ese poder? ¿Quién le otorgó esa autoridad? El Padre, el Espíritu Santo
ellos han delegado la autoridad de juzgar, es decir, todo el poder judicial lo han colocado en la persona de Cristo. ¿Cuál es el propósito de que Cristo sea juez? El propósito está expresado en el verso 23, donde dice que al reconocer en Cristo el juez supremo de todas las cosas, usted y yo lleguemos a darle a Cristo la honra que Él merece. Es decir, el Padre le ha dado toda autoridad de juzgar a Cristo para que Cristo sea honrado, exaltado, adorado. Y ojo, algo muy importante, cuando usted y yo alabamos a Cristo, de plano estamos alabando a Dios el Padre, estamos alabando a Dios Espíritu Santo, es decir, la Trinidad entera recibe gloria y honra en el momento que usted y yo exaltamos el nombre de Cristo. Ahora, esta acción de juzgar, ¿cómo nos brinda a nosotros reposo? Seguramente que al ser vivificados entendemos que hemos recibido vida y la vida trae consigo reposo. Pero ¿cómo el hecho de que Cristo sea el juez supremo nos da vida o nos da más bien reposo a todos nosotros? Romanos, en el capítulo 3, versículos 10 al 12 dicen: como dicen las Escrituras, no hay justo ni uno solo. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, ni uno solo de ellos hace lo bueno, ni siquiera uno. Este texto señala cuál es la condición del ser humano. La condición del ser humano sin Dios es una criatura expuesta al juicio y a la ira santa de Dios. Cuando usted y yo hemos sido juzgados por Cristo, entendemos también que en ese juicio hemos sido justificados, no condenados, sino justificados por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. De esa manera entendemos nosotros que hemos sido justificados, presentados justos delante del Padre, y en esa acción judicial, en esa acción redentora, Jesucristo añade reposo a nuestra existencia. El capítulo 16 de Juan, en los versículos 10 al 11, señalan con toda claridad que Cristo, en pleno ejercicio de su autoridad como juez supremo, ya ha dictado sentencia sobre el príncipe de este mundo. Dice: la justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Y miren la manera como estos dos versos articulan la justicia, el juicio y el reposo. La justicia para nosotros está disponible ¿en virtud de qué? En virtud de que Cristo ahora está sentado a la diestra del Padre y Él intercede por nosotros constantemente ante el Padre Celestial. En ese sentido, la justicia de Dios resulta en reposo para cada uno de nosotros. Sin embargo, el juicio vendrá. El juicio, es decir, el juicio como algo punitivo, el juicio como algo que castiga, vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Y en ese texto Jesús está haciendo alusión a Satanás, al príncipe de este mundo. El tercer punto, la tercera varilla que se desprende de este ojo del abanico, tiene que ver con ser justificados por la fe. Y es la manera como Jesús en el versículo 24 de Juan 5 nos va a hacer una amalgama hermosa entre lo que implica vivificar y juzgar. El versículo 24 articula el poder vivificador de Cristo y su poder judicial para que usted y yo podamos presentarnos delante del Padre como justos a través de la persona de Jesús. Y ojo, no somos justificados ante Dios por ninguna buena obra. En esta semana tradicionalmente se invita a las personas a hacer todo tipo de buenas obras, de acciones de misericordia, obras de misericordia. Se invita a la gente a tener también penitencias y cosas de estas, pretendiendo que de esa manera están alcanzando el favor de Dios o están entrando en el reposo de Dios.
Pero lo que el texto dice es algo completamente distinto. Usted y yo no somos justificados por nuestras obras, sino somos justificados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ninguno de nosotros, a través de ningún comportamiento ritual o religioso, puede alcanzar la justicia. Solo somos justificados por la fe, y la fe que Dios mismo nos ha dado para que lo conozcamos y lleguemos a confiar en Él. Es decir, Dios sabe tan bien quiénes somos nosotros, que si Él no nos da la fe, usted y yo no lo podemos creer, no nos podemos acercar a Él, y es necesario que nos acerquemos y le conozcamos para que tengamos vida. Luego, toda la obra redentora es obra exclusiva de Dios. Dios nos da la fe, Dios nos acerca a Él, nos pone en el camino para que podamos conocerle a Él y a Cristo, quien Él envió. Romanos 5:1 dice: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Hemos sido justificados por la fe, no por obras, y esto porque Cristo lo hizo posible. Romanos 8:33 al 34 señala lo siguiente: ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Luego, Cristo es nuestro justificador, y en esa justificación usted y yo podemos pasar al reposo que Él nos ofrece. Y dice también Gálatas 2:16: sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo, y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Y de nuevo, no es la forma de obrar en algunos días del año, no es la forma de actuar haciendo obras bonitas, obras de beneficencia, obras de misericordia la que nos justifica delante de Dios. No, lo que nos justifica delante de Dios es la fe en Jesucristo. Y al tener fe en Cristo y ser justificados, por defecto, usted y yo estamos entrando en el reposo de Dios. Por último, versículos 25 al 30 de Juan 5 señalan la cuarta y última varilla de este abanico, que es resucitar. Resucitar, téngalo muy presente. Ha llegado la hora de la resurrección, dice Jesús, porque el tiempo viene, es decir, ya llegó la hora, cuando los muertos resucitarán. Y ese primer grupo de muertos resucitados del que habla Jesús no son los que están en el cementerio. Jesús en este texto refiere a la primera resurrección, es decir, a usted y a mí, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estábamos muertos en nuestra rebelión, y Dios, a través de su Espíritu Santo, nos ha traído a Cristo para que Cristo nos vivifique y nos levante a una nueva vida que le dé gloria y honra a Él. De esa manera, es Cristo quien nos resucita a nosotros por la orden del Padre. Cristo mismo, el que nos justificó, ahora es el que nos resucita. Y noten ustedes, el poder vivificante, el poder judicial, todo en la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús dice: porque yo soy el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre no es nada más y nada menos que esa figura anunciada por el profeta Daniel en el capítulo 7, versículos 13 y 14, donde dice: mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido. La manera como Jesús se presenta en este texto es como el cumplimiento de la profecía de Daniel 7. Es decir, le está diciendo a sus contradictores: yo soy ese Hijo de Hombre
en quien Dios depositó toda autoridad, toda gloria, toda majestad, y por esa razón es que yo puedo tanto dar vida como justificar. Yo puedo dar vida y puedo juzgar porque Dios me ha dado esa autoridad. El Padre Celestial ha depositado esa autoridad en Cristo y de esa manera es como nosotros entendemos que usted y yo hemos sido resucitados a una nueva vida. Porque Dios, a través de Cristo, del Hijo del Hombre, nos ha llamado de muerte espiritual a vida espiritual, de estar sujetos a la ira de Dios, ahora estar bajo la gracia eterna y soberana de Dios. Cristo también anuncia en este texto no solamente que la resurrección es aquí y ahora para los que estamos viviendo, sino que habrá un día al final de la historia cuando se ejecutará la segunda y última resurrección, cuando todos los que están en los sepulcros un día se levantarán y dice el texto, los que creyeron y murieron se levantarán para vida eterna. Pero los que siguieron obstinados en su maldad y en su pecado se levantarán para recibir el juicio de Dios, es decir, el castigo de Dios, el juicio que ya ha sido emitido, pero que todavía no ha sido ejecutado. El juicio de Dios ya emitido, pero todavía no ejecutado. ¿Cuándo se ejecutará ese juicio? Al final de la historia, cuando exista esa última resurrección. Quiero invitarles para finalizar que meditemos en dos textos y con esto cierro. Dice 1 de Pedro 1:21. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios. Han puesto su fe y esperanza en Dios porque Él levantó a Cristo Jesús de los muertos y le dio una inmensa gloria. La manera como usted exaltamos el nombre de Cristo es en virtud de que Él nos levantó de los muertos. Y Dios añadió a Cristo una gloria insuperable, incomparable, porque Cristo es el único y verdadero Hijo de Dios. Y dice Mateo 27, 51 al 53. En ese momento, cuando Jesús murió, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos, y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa en Jerusalén y aparecieron a mucha gente. Y note, el día de la muerte de Jesús ocurren varios prodigios. Uno de ellos, se rasga el velo que separaba la presencia de Dios de la humanidad. Ese velo fue rasgado. De esa manera Cristo nos invita a pasar a su reposo, porque el reposo de Dios es nada más y nada menos que la misma presencia de Dios. Pero no solo eso, el día que Cristo muere se dan las primicias de los resucitados, porque el día que Cristo muere muchas tumbas se abrieron, las piedras se partieron en dos. Las piedras que custodiaban las tumbas se partieron en dos y hombres y mujeres que habían vivido de una manera agradable a los ojos de Dios se levantaron. Pero solo salieron del cementerio el mismo día que Cristo salió de la tumba. Es decir, el día que Cristo resucitó fue el día cuando también ellos salieron del cementerio. Y de esa manera Dios dio testimonio de que toda su palabra es verdad. El día de hoy usted y yo podemos entrar en el reposo de Dios porque Dios siempre trabaja. ¿Y trabaja haciendo qué? Vivificándonos, juzgando, justificando y resucitando. Que Dios nos dé la gracia de aceptar esa invitación gloriosa y que tanto usted como yo podamos entrar en el reposo de nuestro Señor. Padre Celestial, damos gracias por tu palabra. Damos gracias por la fidelidad con la que nos enseñas a través de ella y nos invitas en todo tiempo a poner la mirada en Cristo Jesús. Quiero rogarte, Señor, que tu palabra se haga real en la vida de cada uno de nosotros y que nuestra vida verdaderamente te exalte y te glorifique. Bendito sea tu nombre.
Mis amados hermanos, seguramente que desde el día de ayer ustedes han dejado preparados los elementos para festejar la cena del Señor. Y todos los domingos, no solamente hoy, sino cada domingo, cuando usted y yo nos reunimos, nos congregamos, lo que estamos festejando es la resurrección de nuestro Señor. Pero en un día como este, cuando toda la cristiandad alrededor del mundo festeja la resurrección de Cristo, ¿cuánto más debiéramos hacerlo? ¿Y cuánto más teniendo en cuenta la invitación que la palabra del Señor nos ha hecho? Entremos en el reposo. Usted y yo podemos entrar en el reposo del Señor porque Cristo puso su cuerpo. Y este pan es símbolo de su cuerpo. Cristo derramó su sangre y esta copa es símbolo de su sangre. Y usted y yo podemos hoy entrar en el reposo de Él porque Él sufrió por nosotros. Usted y yo tenemos vida porque Él entregó su vida por nosotros. Usted y yo tenemos perdón de pecados porque tenemos a un abogado a la diestra del Padre Celestial que intercede constantemente por nosotros. Bendito Dios y Padre eterno, damos gracias porque podemos hoy acercarnos a la mesa, a darte gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias por este pan y esta copa, símbolos de su cuerpo y su sangre, a través de las cuales tú nos otorgaste salvación, vida eterna, perdón, y a través del cual también nos pusiste en una comunión correcta contigo, Señor. Nosotros no podemos más que darte gracias este día, Señor, y decirte que anhelamos que sigas perfeccionando en nosotros tu obra para ese día glorioso, cuando regreses por tu iglesia, ese día glorioso, cuando todos, vivos y muertos, seamos levantados para estar contigo en la gloria eterna. En el nombre de Jesús participemos del pan y la copa. Bendito Dios por tu palabra, por el privilegio de acercarnos a la mesa y por la bendición de estar todos juntos en armonía, congregados, Señor, en nuestros hogares y congregados a través del internet, Señor. Te damos infinitas gracias. Por favor, bendícenos a través de tu bendita palabra y susténtanos en tiempos de crisis, pero también en tiempos de gozo. Susténtanos, Dios, en tiempos de paz, pero también en tiempos de angustia, y que en todo momento nuestra vida exalte y glorifique tu precioso nombre. Amén. Amados hermanos, el Señor les bendiga. Queremos recordarles una vez más, les llevamos en nuestro corazón, les amamos. No vamos a cansarnos jamás de rogar al Señor por cada uno de ustedes. Y le pedimos a Dios que cada uno de estos mensajes pueda llegar a muchos hogares para que el nombre de Cristo sea conocido. Que Dios les bendiga.